Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Bienvenidos a mi canal chicos, espero que si no se han suscrito pues que se suscriban, es lo que siempre decimos todo el que empiece un canal en YouTube, de verdad queremos que apoyen esta comunidad, las comunidades de medicina, de verdad. Entonces, mi nombre es Audrey Durán, estudiante de medicina, y hoy le traemos un tema que ha ido aumentando en los últimos años. Ahora mismo es la 14ª enfermedad más frecuente en todo el mundo y es la segunda enfermedad más diagnosticada intrahospitalaria en todo el mundo. Entonces vamos a hablar sobre lo que es la pancreatitis, chicos, y esta exponencia es sacada del libro de Schlesinger, de verdad. Vamos a leer. Como bien sabemos, el padre de la medicina, Hipócrates, no estudió, güey, o sea, en una universidad, sino solamente se basó en estudiar los libros. Así que vamos a expandir nuestro conocimiento. Cada lectura es un mundo nuevo, de verdad, y se lo digo por experiencia propia. Vamos a leer, chicos, y espero que este tema le ayude a entender algunas cositas que tiene su libro, que es difícil de comprender, pero gracias a Dios yo he podido entender, y yo sé que ustedes van a aprender o entender conmigo, de verdad que sí. Entonces Schlesinger lo primero que nos da dos definiciones para estos pacientes. ¿Por qué? Porque estos pacientes te pueden llegar a ti a una emergencia con una falla multiorgánica. Este paciente se te va a complicar a ti de 24 a 48 horas, el cual te va a producir la muerte. Bien, y eso es lo que se evita, o sea, preservar la vida del paciente, ¿verdad que sí? Entonces, una de las definiciones que lo dice Schlesinger es que es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con afectación variable de otros tejidos regionales o del sistema de órganos alejado. Bien, por eso estamos hablando de falla multiorgánica, chicos. Entonces, clínicamente tiene que cumplir con tres criterios. Lo primero es dolor epigástrico que se irradia hacia la parte posterior del paciente. Entonces, chicos, aquí tenemos que tener algo presente, que es el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial es algo que ustedes siempre deben de recordar, siempre. Eso es lo que lo va a hacer mejor médico cada día. Entonces, concentración de amilasa o lipasa sérica 3 veces mayor del límite superior de lo normal. Entonces, ¿por qué digo diagnóstico diferencial? Porque un paciente con falla renal ustedes lo van a encontrar a sí mismo. Un paciente celíaco puede presentarle dolor epigástrico, puede presentarle aumento de ambas enzimas y no presentar pancreatitis. Entonces tenemos que tener cuenta en eso. Entonces los hallazgos compatibles con pancreatitis, ya sea de tomografía computarizada o resonancia magnética, quiere decir que es una necrosis pancreática. Bien, una complicación del paciente ya. Entonces la revisión o la clasificación de Atlanta para la pancreatitis aguda, ellos lo dividen en pancreatitis aguda leve, pancreatitis moderadamente grave y pancreatitis grave. Lo que le interesa son estas dos, porque en esta no hay nada, o sea, no hay complicaciones de los órganos. Ya aquí puede de que haya una complicación pequeña, pero es irreversible. Ya aquí sí hay complicaciones de varios órganos. Entonces, ha pasado mucha controversia para definir algunas alteraciones que se producen en la pancreatitis, pero Schlesinger nos dice que el pseudoquiste y la necrosis encapsulada, que algunas personas le llaman acceso pancreático, el pseudoquiste es una colección líquida que persiste durante 4 a 6 semanas. Eso lo vamos a explicar por qué se produce el pseudoquiste, y se encapsula con una pared de tejido fibroso y de granulación. Bien, entonces la necrosis encapsulada es una necrosis pancreática, y es aquella que se ha licuado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha licuado? Pues bien, chicos, parte del páncreas, tejido fibroso y de granulación, más las células inflamatorias que también van a ser metabolizadas. El tratamiento para esto viene siendo el drenaje del acceso, chicos. Entonces tenemos que tener algo en cuenta aquí. El drenaje podría ser después de las 6 semanas. ¿Por qué? Porque antes de las 4 semanas no está indicado. No se puede. Entonces la evolución natural de la enfermedad la vamos a dividir en dos: la cascada de la inflamación y las complicaciones anatómicas. Las complicaciones anatómicas son las que vamos a ver mediante los estudios de imágenes, chicos. Por eso es importante los estudios de imágenes. Entonces, citocinas, chicos. Las citocinas que vamos a encontrar principalmente son el factor activador plaquetario, el factor necrótico tumoral alfa y las interleuquinas. Entonces lo primero que vamos a ver en la primera semana es edema.
vamos a ver isquemia pancreática. La isquemia pancreática podría complicarme lo que es el paciente, ¿eh? Y la peripancreática hasta la resolución y una necrosis irreversible. Ya aquí sí se nos complica el paciente. Una insuficiencia orgánica secundaria, que lo vamos a ver más adelante, necrosis estéril. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un pseudoquiste, ya sea estéril o infectado, pero la misma isquemia, por acá donde la tenemos, podría producirme o llevarme lo que son bacterias del mismo colon y producirme un pseudoquiste infectado o una necrosis infectada y conllevarme a lo que es un absceso, que es una necrosis encapsulada, presente aquí, ¿eh? Entonces, chicos, los factores de pancreatitis grave. Mire, lo primero que tenemos que tener es la edad y la obesidad. ¿Por qué? La obesidad es la que ha hecho que haya un aumento de lo que es la pancreatitis aguda. La edad, vamos a ver por qué la edad es tan importante en las causas de la pancreatitis aguda, ¿verdad? Entonces, estos datos son lo más importante. Aquí vamos a hablar un poquito de la inflamación, porque chicos, una inflamación sistémica, que es lo primero que va a afectar a nivel del cerebro para la fiebre, produce fiebre. A nivel del hígado, que es lo que va a producir la proteína C reactiva en la fase aguda, y en la médula espinal, en la médula ósea, perdón, va a producir aumento de leucocitos, y es lo que tenemos por acá, chicos, mira, temperatura alta, leucocitos, y por aquí no puse la proteína C reactiva porque la vamos a ver en la exposición, o sea, a medida que vamos hablando de la exposición. Entonces el paciente te puede llegar a ti con frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria, ya ustedes vayan captando, que lo vamos a ir explicando, pero vayan captando cómo va llegando el paciente, ¿eh? Una presión de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Entonces, los datos analíticos, el boom, que me va a permitir las complicaciones, aumentos progresivos del boom, hematócrito. Ya estos estudios me van a permitir la complicación que lleva el paciente, que lo vamos a ver más adelante, y el estudio de imagen, chicos, muy importante. Si tenemos esto en cuenta, estos parámetros que estamos viendo acá, pues el paciente va a salir con bien. Tenemos que tener en cuenta también que el paciente se nos puede complicar de 24 a 48 horas y producir la muerte, ¿eh? Una falla multiorgánica, así que tenemos que tener siempre en cuenta eso. Entonces, chicos, la patogenia y la fisiopatología. Aquí tenemos un páncreas normal. Entonces, la pancreatitis, ¿a quién afecta? Pues ustedes saben que el páncreas pues tiene dos funciones. Es una glándula mixta porque tiene dos funciones, una endocrina y una exócrina. La función exócrina, o la porción exócrina, que va a estar está llevada a cabo por las células acinares, son las que se van a ver afectadas. ¿Y por quién? Por el trixinógeno, chicos. El trixinógeno, que se va a convertir a trixina. Lo vamos a hablar más adelante cómo sucede esto paso por paso, de verdad. Así que vamos a prestar mucha atención y mucha emoción a esto para poder entenderlo. Entonces, chicos, la activación de la trixina: primero producimos trixinógeno, que se produce en el páncreas, y luego producimos trixina. Esta trixina, chicos, es transportada en vesículas hacia la segunda porción del duodeno. Bien, y en el páncreas está inactiva, trixinógeno. Bien, hasta acá. Entonces, cuando la trixina se activa dentro del páncreas va a catalizar, a activar unas proenzimas. Estas proenzimas son trixinógeno, precursores inactivos de lactasa, la fosfolipasa A2, carbocipeptidasa, y activa lo que es el sistema de complemento, chicos, lo que hace que atrae más leucocitos hacia la inflamación. ¿Ven? Bien, entonces los inhibidores, ¿quién me va a inhibir? Pues bien, el inhibidor de trixinógeno y el secuestro de enzimas. Por aquí tenemos la catexina B. Entonces, ¿qué es lo que hace la catexina B? Pues lo vamos a ver ahora. ¿Cuál es la función que hace la catexina B, chicos? Mira, aquí tenemos el aparato del Golgi. El aparato del Golgi, que lo vamos a tener dentro de las células. Bien, el aparato del Golgi lo que va a tener son el trixinógeno. Este trixinógeno va a ser luego llevado a lo que es a la segunda porción del duodeno. ¿Y quién lo va a llevar? Pues unas vesículas, chicos. Estas vesículas que vamos para acá, vamos a decir que esta es la vesícula. Aquí tenemos un páncreas inflamado, y pues bien, de aquí pasó el transporte. Aquí vamos transportando el trixinógeno. Bien.
Bien, lo vamos transportando por el conducto pancreático primario y después a la segunda porción del duodeno. Bien, hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? El secuestro de enzimas es lo que evita que se libere la tripsina o se active la tripsina dentro del páncreas. Ahora, cuando el aparato del Golgi empieza a darme vesículas con daños que se pueden destruir fácilmente, pues va a liberar el tripsinógeno. El tripsinógeno, cuando se libera en el páncreas, va a tener contacto con la catexina. Bien, esta catexina lo que hace es que mediante la cerulina, la cerulina va a activar lo que es la tripsina y va a empezar a comerse el páncreas, chicos. Enzimas que no se pueden liberar en sus propios órganos, pues van a ser dañinas, van a ser tóxicas. Entonces, pues va a comerse lo que es el páncreas, chicos. Entonces, vamos a hablar a nivel de factores genéticos. ¿Qué pasa a nivel de factores genéticos, chicos? Aquí tenemos este gen. Este gen lo que hace es que va a crear una resistencia, se va a activar la tripsina. Yo no voy a tener nadie quien lo degrade, entonces va a causar daño en el páncreas. Tenemos este otro gen que viene siendo transportador o un canal aniónico que va a llevar, como vemos acá, cloro y bicarbonato. ¿Y qué hace este señor? Miren, chicos, cuando este gen se altera, que es también característico del páncreas divisum, que lo vamos a hablar más adelante, cuando este gen se altera ya no produce bicarbonato sino ácido, empieza a producir ácido y empieza a producir una secreción viscosa, porque la función de este canal, chicos, es transportar esas enzimas pancreáticas a la segunda porción del duodeno. Entonces, cuando yo tengo este líquido viscoso, que yo voy a causar obstrucción. Y esta obstrucción, chicos, ¿qué me va a causar? Pues fácil. Esa obstrucción lo que va a causar es un pseudoquiste. Y entonces lo que va a pasar aquí, que yo tengo ácido almacenado, tengo vesículas, por acá, vesículas almacenadas. Entonces yo lo que voy a formar es un pseudoquiste encapsulado. Bien, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces podría causar la misma inflamación por la misma obstrucción del conducto pancreático primario. Bien, entonces aquí tenemos la inhibición precoz o prematura, vamos a decirlo así, del SPINK, que es el inhibidor de la tripsina. Este inhibe lo que es el 20% de la activación de la tripsina. Y cabe destacar que la tripsina se activa en 10 minutos y es excretada un 25% vía renal. Entonces tenemos la bilis o litiasis biliar. Aquí es la más frecuente. Entonces, ¿por qué la bilis o la litiasis biliar puede causar pancreatitis en el paciente? Fácil, chicos, por el reflujo de bilis. El reflujo de bilis es el causante de la pancreatitis en la litiasis biliar. Si le ponen un examen, causante de la pancreatitis secundaria a la litiasis biliar, porque ya yo tengo una obstrucción del conducto, pues sería el reflujo de bilis. O cuál sería el mecanismo de complicación o de pancreatitis producido por la litiasis biliar, pues el reflujo otra vez, chicos. Aquí tenemos una imagen del páncreas y de la segunda porción del duodeno. Tenemos el colédoco, tenemos el cístico, tenemos el hepático común, derecho e izquierdo, hepática, que me van a dar el hepático común, y aquí el colédoco. Por acá vamos a tener el esfínter de Oddi, muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque mira, de aquí del duodeno yo puedo devolver un reflujo, puedo tener del mismo duodeno hacia el páncreas y causar daño, chicos. Entonces, ¿por qué? Por un esfínter de Oddi hipotenso. El esfínter de Oddi lo tenemos por acá. Y esto que vemos acá, chicos, ¿qué será esto? Estos son las válvulas de Kerkling. Anatomía 2, entonces la mezcla de bilis y enzimas pancreáticas podría causarme lo que es una inflamación parenquimatosa local en el paciente, chicos. Entonces aquí vemos en un corte histológico del páncreas, vemos los acinos pancreáticos, que son estos, y vemos los islotes de Langerhans, que son los más claros. Los islotes de Langerhans son encargados de la porción endocrina
y los acinos pancreáticos son de la exócrina. Bien, entonces chicos, ¿qué es lo que pasa? Bien, pues tenemos la tripsina. La tripsina se activó aquí dentro, va a causar inflamación, va a causar daño, va a causar lesiones microcirculatorias. Estas lesiones microcirculatorias puede ser una vasoconstricción, una vasodilatación, el cual me va a producir un éxtasis a nivel capilar y ciertas complicaciones. Pero ¿cómo pasa esto? Pues fácil, esto es inflamación. Vamos a hacer un video de inflamación. Lo que hace es que el daño al endotelio, ¿verdad?, producido por la misma vasoconstricción, la misma vasodilatación, lo que hace es que activa el ICAM1, lo que hace que son proteínas integrinas que va a llamar a la adherencia de los leucocitos y los macrófagos en la sangre. Bien, ustedes saben que en la sangre es un flujo laminar, ¿verdad? Entonces lo que hace es que se adhieren, luego tenemos el rodamiento, el mismo reclutamiento y luego la quimiotaxis o salida. La salida que va a ser llevada en el PCAM1, no ICAM1, sino PCAM1. Cuando las células salen del vaso, lo que hacen es que liberan una colagenasa. Esta colagenasa lo que me permiten es pasar la membrana endotelial para llegar al foco de inflamación. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo está identificando que la tripsina es el causante de la inflamación y pues va para allá. Entonces las citocinas inflamatorias liberadas, factor necrótico tumoral, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, principalmente encargada de lo que es la quimiotaxis, la recaptación de estas células, y el factor activador plaquetario. Tenemos citocinas antiinflamatorias como son interleucina 2, interleucina 10 y interleucina 11, chicos. Entonces, mira, los mediadores inflamatorios que son liberados o son llamados también por el mismo sistema de complemento, cuando se activa el C5A, que quiere decir C5 activo, va a llamar más leucocito, más macrófago. Bien, entonces aquí tenemos el mismo proceso de inflamación. Ácido araquidónico, la fosfolipasa va a permitir que se libere ácido araquidónico. Usted tiene un trauma, se liberó ácido araquidónico. Tenemos prostaglandinas, tenemos leucotrieno, que son inflamatorios, chicos. Óxido nítrico, enzimas proteolíticas y especies reactivas de oxígeno, especie reactiva, chicos, saqueada de oxígeno, que sobrepasan la capacidad de eliminar por el sistema oxidante endógeno. ¿Qué va a pasar aquí? Pues estas sustancias van a empezar a interactuar con lo que es la microvasculatura del páncreas, chicos. ¿Y qué va a causar? ¿Qué va a causar en el páncreas? Pues esto, mira, trombosis, hemorragia y conduce a necrosis pancreática. Bien, estas serían las complicaciones. Entonces, chicos, por acá tenemos el pseudoquiste. ¿Cómo se produce el pseudoquiste, chicos? Pues la misma isquemia dicho anteriormente, que Schlesinger también nos dice que puede producir una reperfusión. Nos dice que no está identificado todavía una reperfusión, pero cuando produce una reperfusión en el páncreas, o se produce, lo que hace es que se liberan radicales libres y puede complicar al paciente. Entonces, ¿cómo se obtiene lo que es el pseudoquiste? Fácil, chicos. Yo tengo una obstrucción del conducto hepático principal. Esta obstrucción lo que hace es que empieza a estas vesículas que iban transportándose a almacenarse aquí, porque no tienen paso, ¿verdad? Y si no tienen paso, viene porque tú vas a producir una inflamación, el páncreas te la va a producir automáticamente. Viene, tu sistema inmunitario ataca, trata de cerrar acá y va a causar lo que es el pseudoquiste encapsulado. Es tu mismo sistema inmunitario que lo encapsula. Bien, y ya aquí vamos a tener líquido, el líquido que venían transportando esas vesículas, esa vesícula llena de enzimas pancreáticas, y la cápsula que fue producida por el mismo organismo de ustedes, chicos. Y aquí tenemos un pseudoquiste. La complicación del pseudoquiste es ruptura y hemorragia, chicos. Esa es la complicación del pseudoquiste. Entonces los daños, lo primero que tendríamos es fiebre, lo dijimos al principio. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, chicos. La complicación, escuchen esto, la complicación número 1 de la pancreatitis es síndrome de dificultad respiratoria aguda. Quien le pregunta cuál sería la mayor complicación de la pancreatitis, pues bien, síndrome de dificultad respiratoria aguda. Esa es la mayor complicación y lo vamos a ver por qué sucede. El derrame pleural, chicos, la insuficiencia renal va a estar llevada a sí mismo por la hipovolemia, chicos, que produce uremia, y esta uremia o la hipotensión
que, que en ocasiones produce una necrosis tubular. Sí, sí, exactamente. La hipotensión exactamente produce una necrosis tubular. Esta uremia es por por la hipovolemia. Esta hipovolemia que puede llevar a cabo por una hemoconcentración así mito del mismo páncreas, una ascitis que te puede presentar el paciente, porque te va a presentar edema. Lo dijimos que al principio, la primera semana, el paciente te va a presentar edema, chico. Puede ser un transudado o un exudado. Es inflamación, Entonces, chicos, shock circulatorio. ¿Por qué se produce el shock circulatorio? Pues el shock circulatorio se produce por una hipovolemia secundaria. ¿A qué? A pérdidas en el tercer espacio por vómito y el mismo edema pancreático, chicos. Entonces eso lo vamos a ver en el cuadro clínico cuando llegue el paciente. Lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que tener eso en cuenta. Bien, entonces, chicos, acá tenemos el hígado. ¿Y qué va a pasar en el hígado? Las células de Kupffer, chicos, cuando yo tengo una inflamación, en la inflamación aguda va a liberar la proteína C reactiva, SPR, así nos dice Schlesinger. Va a producir lo que es la inflamación, una inflamación sistémica, que sería y esta inflamación sistémica me va a causar problemas a nivel de riñón y pulmón. Porque ustedes saben, chicos, que acá cuando se produce la inflamación producida por la trixina, todas esas enzimas se van al torrente sanguíneo, chicos, y va a empezar a afectar a diferentes órganos. Por eso la pancreatitis se complica tan rápido. De 24 a 48 horas ya el paciente se le ha complicado brutalmente. Entonces, como dijimos, síndrome de dificultad respiratoria aguda, chicos. La primera complicación, la complicación número 1 de la pancreatitis es esta. ¿Y por qué sucede? Pues fácil, chicos. Miren, la fosfolipasa A lo que hace es que degrada la lecitina. ¿Y qué es la lecitina? La lecitina es uno de los compuestos principales del surfactante. ¿Y qué es el surfactante, chicos? Es fácil. El surfactante es el que permite que no haya un colapso a nivel alveolar. El surfactante está compuesto principalmente de calcio y proteína, y también puede ser llamado dispalmitoilfosfatidilcolina, chicos. Entonces, si yo tengo problemas acá, pues va a haber un colapso a nivel pulmonar. Incluso los mismos pacientes con COVID se ven siempre con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por eso mismo, porque afectan los neumocitos tipo 2, que es el que produce el surfactante. Pero bien, ese no es nuestro tema, Entonces, derrame pleural, chicos. Por eso hay que mandar a hacer imagen y atelectasia. Vamos a ver ese colapso a nivel de uno o de los dos pulmones. Así que ese paciente viene grave. Entonces, chicos, la insuficiencia renal va a ser llevada a cabo por la hipovolemia y hipotensión. Entonces, chicos, miren, yo quiero que aquí esta parte presten atención, porque les voy a explicar algo maravilloso. Miren por qué. Daños metabólicos, chicos. Hipocalcemia. Una hipocalcemia puede llevarme a lo que es una pancreatitis. ¿Por qué? Porque nos dice que el calcio va a almacenar cristales de calcio en el conducto pancreático. Estos calcios puede activar lo que es la tricina. Por eso, si hay un aumento de calcio, puede que complique el paciente, puede que se complique el paciente, Entonces, una disminución del calcio puede que ayude en una pancreatitis grave. Entonces, chicos, va a haber aumento de triglicéridos, una hiperlipidemia. ¿Por qué hay hiperlipidemia, chicos? Pues eso es fácil. La lipasa, chicos, empieza a degradar lo que son los lípidos, empieza a degradar lo que son los triglicéridos. Los triglicéridos me dan ácidos grasos libres, y este aumento de ácidos grasos libres, ¿qué va a hacer? Pues el páncreas va a producir cuerpos cetónicos, chicos. Y estos cuerpos cetónicos, ¿qué van a hacer? Tener el cuerpo más ácido. Bien, entonces yo voy a tener una cetoacidosis, pero voy a tener una acidosis metabólica y una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque yo tengo el síndrome de dificultad respiratoria aguda. El paciente te va a llegar con disnea. Entonces, por eso el paciente, cuando tú llegas, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Le voy a dar el tratamiento, parte del tratamiento aquí. Pues el paciente, cuando tú te llega a emergencia, tú lo que tienes que decir, líquido con él. Pero es de emergencia, líquido. Y si te preguntan, ¿y qué líquido vamos a utilizar? La solución salina, que es lo que más se utiliza, o lactato Ringer. Pues tú dices, pues chicos, pues lactato Ringer. ¿Por qué? Porque el lactato Ringer tiene bicarbonato y tiene amortiguadores del pH.
Y yo lo que quiero es preservar tanto el riñón como los pulmones y así retroceder lo que es esta acidosis que puede producirme lo que es el paciente. Pero ya ustedes saben por qué se está produciendo la acidosis. Y ustedes saben que también la degradación de estos triglicéridos, aparte que está formando o liberando lo que son ácidos grasos libres, los cuerpos cetónicos, van a liberar radicales libres. Y estos radicales libres que van a hacer complicar también al paciente. O sea, el paciente por donde quiera llevará de perder. Por eso vamos a leer todos los días. El leer despierta una nueva vida, un nuevo mundo para ti. Tenemos la hiperglicemia, chicos. Eso al principio se va a presentar la hiperglicemia. Entonces, trastornos que predisponen a la pancreatitis, una litiasis biliar, chicos. Mira, causante del 40%, o sea, este es el número 1. Afecta más a lo que son las mujeres. Después de los 40 años presenta su primer episodio. Es más frecuente cuando el cálculo biliar tiene menos de 5 milímetros. Y vamos a ver por qué es más frecuente. Una colecistectomía, aunque el procedimiento, chicos, que este procedimiento quirúrgico va a depender del procedimiento que quiera el doctor. Y depende también del tipo de cálculo que tenga lo que es el paciente, ¿verdad? Entonces, paciente con cálculo, aunque es medio complicado, paciente con cálculo, se le debe hacer una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bien, eso es parte del diagnóstico y tratamiento que le voy dando ahí, pero más adelante lo vamos a ver bien detallado, bien. Entonces, barro biliar, chicos, el barro biliar, este cálculo que son pequeños o microcálculos, como bien nos dice Schlesinger, porque es la verdad, son microcálculos. Estos microcálculos que tienen tamaño de 3 milímetros son los que me van a tapar bien, van a obstruir este conducto pancreático o el colédoco. Bien, entonces, chicos, formado por cristales de monohidrato de colesterol, por gránulos de bilirrubina cálcico, chicos. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente por acá, chicos? Lo que tenemos que tener presente es que hay algunos fármacos que pueden producirme lo que es el barro biliar. ¿Y cuáles serían estos fármacos? Que son antibióticos, chicos. Son cefalosporina de tercera generación o cefalosporina. Y dentro de ello tenemos lo que es a ver si me acuerdo de ceftriaxona. Las ceftriaxonas puede producirme el barro biliar. Mucho tiempo de ayuno también me dice que puede producirme el barro biliar. Schlesinger. Entonces, el tratamiento de ácido urso desocicólico. Ese es el tratamiento, ácido urso desocicólico, chicos, y me va a permitir que no haya una pancreatitis recurrente que me la puede producir a ambos, chicos. Incluso los mismos pacientes alcohólicos, que esta vendría siendo la segunda causa de pancreatitis a nivel mundial. Causa menos del 30%. Primer episodio clínico 5 a 10 años después de estar consumiendo alcohol crónicamente, chicos. Afecta más a los hombres. Es la causa más frecuente en los países industrializados. Solo el 10% de los pacientes alcohólicos crónicos presentan pancreatitis, y cabe destacar que estos 10% solamente como el 2% se complica. ¿Por qué? Porque el paciente que te llega a ti de emergencia y tú sabes que te va a llegar por una pancreatitis alcohólica, Schlesinger nos dice que siempre lo tenemos que tratar como una pancreatitis aguda, no como una pancreatitis crónica. Eso es lo que nos dice. Por eso es un 10%. Los signos evidentes de pancreatitis crónica, por eso se mandan a hacer lo que es imagen, una calcificación pancreática, chicos. Aunque yo puedo tener una calcificación pancreática en una pancreatitis recurrente, que esas serían secuelas, una insuficiencia endocrina, cambios ductuales característicos, la tomografía computarizada, y en
en el SPRE, que lo que te quiere decir es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Eso es lo que te dicen estas siglas. Bien, y otros cambios serían cambios en el metabolismo lipídico. Sí, chicos, aumenta lo que es el triglicérido. Y que yo le dije, mediante la degradación de los triglicéridos, pues yo voy a tener radicales libres, y estos radicales libres podría complicarte al paciente. Entonces tenemos estrés oxidativos, perdón, activación de células estrelladas. Entonces tumores, chicos, es una de las causas de pancreatitis recurrente en pacientes mayores de 40 años. Tenemos que tener presente eso. Por eso al principio ustedes vieron que lo primero que teníamos era la edad y el peso del paciente. Eso es lo primordial, chicos, y es por eso, por tantas complicaciones o tantas causas que pueden complicar lo que es la pancreatitis o causar lo que es la pancreatitis. Entonces los tumores principales, el principal, el número uno, vendría siendo neoplasia mucinosa papilar intraductal y el mismo adenocarcinoma. Puede haber pancreatitis también, chicos, si hay una metástasis, ya sea del pulmón o de la mama. Entonces, fármacos. Vamos a diagnosticar a un paciente con pancreatitis por fármaco cuando ya hemos descartado alcohol, biliar, litiasis biliar, disculpen, hipertrigliceridemia, que vendría siendo la tercera causa, que lo vamos a ver más adelante. Entonces se produce a las 4 o a las 8 semanas de iniciar la administración, o sea que no depende de dosis. Eso es lo que nos dice Schlesinger, pero Schlesinger se contradice en una parte y le voy a decir dónde se contradice. Pues bien, aquí tenemos algunos fármacos que me la van a producir, como son los aminosacilatos, el metronidazol y las tetraciclinas. Pueden causar una pancreatitis recidiva de hora a días. El ácido valproico y la didamosina. La didamosina produce del 5 al 10% de la pancreatitis farmacológica. Bien, aprenderos bien ese fármaco. Causa pancreatitis por acumulación de metabolitos tóxicos. Entonces tenemos las tiacidas, que lo que hacen es un aumento de los triglicéridos. Mira, la hipertrigliceridemia. Entonces puede afectar al paciente y puede producirme lo que son la misma pancreatitis. La toxicidad intrínseca. Aquí es donde el SIG se contradijo. ¿Por qué? Porque él me dice que no depende de dosis, sino de tiempo del tratamiento, porque te dice que en 4 a 8 semanas es que va a presentar la hipersensibilidad sin ninguna muestra a nivel de la piel de que te está haciendo daño. Bien, entonces aquí él dice que te va a causar una toxicidad intrínseca por una sobredosis de estos medicamentos, dígase eritromicina y paracetamol. Hay otros que lo pueden citar en Schlesinger, Entonces lo que la causan con mayor frecuencia vendría siendo el mercaptopurina, un 3 a un 5%, y la misma didamosina, que serían un 5 a un 10%. Tenemos que tener presente esto siempre, chicos. Incluso los mismos pacientes hipertensos, chicos, que le damos el tratamiento, incluso se utilizan mucho los diuréticos que tienden a aumentar lo que es la hipertrigliceridemia. Tenemos que tener en cuenta eso, Entonces las estatinas, que si se siguen con el tratamiento también le van a causar la muerte al paciente. Estos serían los fármacos que citamos para que, vamos a decir, complican más al paciente y que son los que más producen la pancreatitis en los pacientes, pero hay como 85 fármacos que pueden producirla. Entonces, chicos, los trastornos metabólicos, aquí es donde vamos a hablar bien. Miren, la hipertrigliceridemia, la hipercalcemia, las infecciones, el traumatismo. Mira, cuando hay traumatismo, déjame hacer un stop acá, se le debe hacer una laparostomía al paciente explorativa, porque tú puedes tener dos tipos de traumatismo, uno abierto y otro cerrado. Algunas veces el cerrado es más dañino que el abierto, porque el cerrado tú vas a ir directamente a cirugía y lo vas a corregir, el abierto que diga, y el cerrado tú no lo vas a corregir y el paciente se te puede complicar. ¿Y por qué? Porque cuando el paciente recibe un trauma, que puede recibir un trauma el páncreas, porque el páncreas puede que choque con lo que es las vértebras, ¿verdad? Entonces, a medida que puede chocar con las vértebras, puede causar la rotura de uno de los conductos.
y eso te va a complicar al paciente. Entonces algunas veces es bueno hacer una exploratoria, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Schlesinger. Estados posoperatorios, principalmente pacientes cardíacos, pueden producir lo que es una pancreatitis, y la disfunción del esfínter de Oddi, que ya estuvimos hablando más adelante de él. O sea, anteriormente. Es la tercera causa de pancreatitis aguda, la hipertrigliceridemia, chicos. Es la tercera causa. Representa lo que es un 2 a un 5% de los casos. Está implicada en más de la mitad de la pancreatitis gestacional, y también está implicada en más de la mitad de la pancreatitis en los niños, chicos. Que se me estaba olvidando, los triglicéridos por encima de 1000. Entonces unos triglicéridos por encima de 2000 con suero lechoso dice que hay kilomicrones, chicos, hay kilomicrones acá, que es una de las lipoproteínas. Entonces los trastornos de la lipoproteína se dividen en dos. ¿Cuáles son dos? Miren, estos dos factores, que es a nivel genético y secundario. Secundario podría ser la misma diabetes, ¿verdad? Paciente que no se trata la diabetes, alcohólicos crónicos, y pacientes que, pacientes que no son obesos, no son diabéticos, no son alcohólicos, pero sí utilizan fármacos que aumentan lo que es, producen lo que es la hipertrigliceridemia, y puede producir lo que es la pancreatitis. Bien, entonces tenemos que el aumento de calcio podría producirme la pancreatitis. Yo creo que ya lo dije, y si no lo dije ya ustedes saben por qué. Por los cristales de calcio que se encuentran en el conducto pancreático principal, y va a activar lo que es el trixinógeno atrixina. También va a haber un aumento de salida de la trixina, porque ustedes saben que el calcio es excitable en las células. Entonces, micoplasma, estas son las infecciones como micoplasma, legionella, salmonella, brucelosis, citomegalovirus y hepatitis A, B y C. Chicos, vamos a estar subiendo también videos de hepatitis A y B y C. Estos serían los microorganismos, bacterias y virus que podrían complicar o causar lo que es la pancreatitis en un paciente. Traumatismo ya estuvimos hablando, estado postoperatorio estuve hablando. Entonces, disfunción del esfínter de Oddi, chicos. Un esfínter menor de 40 milímetros de mercurio, pues un esfínter que te va a producir una regurgitación desde el duodeno al páncreas, y ya ustedes saben lo que le va a producir. Le va a complicar al paciente. Entonces, este es una de las complicaciones más frecuentes, en un 35 a un 40%. Bien. Trastornos hereditarios como es el pancreativisum, que es de un 5 a un 10%, chicos. Entonces, vamos a hacer una segunda parte. Esperen la segunda parte, chicos. De verdad, la segunda parte es la mejor. Ustedes van a ver que eso va a estar apoteósico. Así que vamos con la segunda parte.